Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Les propongo para este encuentro conversar con el director del documental El Horizonte según el Che. Me refiero a Misael Porto, que tiene un destacado recorrido en el audiovisual cubano y nos hace partícipes de sus experiencias en la creación de este documental que veremos. El Horizonte según el Che es un documental producido por Telesur que se filmó en el año 2007 y se realiza en saludo o en conmemoración al 40 aniversario de la caída de Che en Bolivia. Entonces, es un tema que ha sido muy tratado, que en esa fecha además se iba a tocar mucho. Intentamos entonces buscar una manera de abordar esa fecha de una manera diferente. Y se nos ocurrió que la faceta del Che como médico pudiera ser interesante mirarla desde el punto de vista de los médicos de hoy o de ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a ver a los médicos cubanos y a los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que están trabajando en los lugares más difíciles de América. Y estuvimos en 6 países de América, recorriendo los lugares más intrincados y viviendo y conociendo la vida y el trabajo de estos médicos. Por eso este documental se llama El Horizonte según el Che. Una manera de despertar para conocer y conocernos, para agregar el paso humilde de cada uno al camino de todos. Tu amiga boliviana, Alice. También para este documental, para esta producción, tuvimos la suerte y el privilegio de entrevistar a Chávez, a Evo Morales y a Correa, que en ese momento eran los presidentes de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, ¿no? Y ellos dieron su visión del Che y de estos médicos que estaban en esos momentos en los campos de esos países. Por la integración latinoamericana, por la patria grande. Para mí es un ejemplo de vida. Podemos compartir o no sus ideas, pero aquel que es capaz de dar hasta la vida por sus ideales merece el respeto de todos. Por toda esta sabana está el Che, en esos médicos, pues, que como ellos juraron, seremos como el Che, son como el Che, dedicando su vida a servir a los demás, a aliviar las penas sobre todo de los más pobres. Fue una producción muy interesante, muy linda. Todo lo que recuerdo de ese trabajo es maravilloso por las experiencias que nos dieron, por las vivencias que nos dieron. Hay médicos cubanos y médicos de estos países que están en situaciones muy difíciles, en lugares muy difíciles, y están ahí y son realmente muy importantes para esas comunidades, para esos lugares tan remotos que nunca habían tenido médicos y que ahora lo pueden tener. Estuvimos en La Higuera, donde hay un puesto médico de cubanos, y es un lugar que es como un premio estar ahí. O sea, para estar ahí hay que ganarse, pero es un lugar muy difícil, La Higuera es un lugar extremadamente agreste, y llegar ahí es difícil. Haciendo tu canción se abre mi herida y hasta me juego de un tirón la vida. El ejemplo más grande que nosotros tuvimos, siempre que uno estudia medicina, y lo tengo aquí, que siempre lo llevo conmigo, es Ernesto Che Guevara. Bueno, este fue un proyecto que se hizo muy rápido, en un par de meses. Tuvimos que rodar y editar porque
estrenar para la fecha, y se hizo con un equipo reducido de 3 personas, Félix López, Elio Duarte y yo, y aquí en La Habana se quedó otro compañero, Veloso, que fue el que hizo toda la parte gráfica y toda la animación. La Constitución bolivariana le ha dado una facilidad tremenda a los pueblos indígenas. Ahora sí los indígenas pueden decir que sí pueden pensar en un futuro, en ser un profesional que puede ir a estudiar en el centro y después vengan aquí a trabajar por su pueblo, que eso lo enorgullece a uno bastante. Decir que uno es de Puerto Ayacucho y se encuentra aquí en Atabapo, o en Río Negro, o en Maroa, o en el Alto Orinoco, colaborando con nuestros indígenas, ayudándolos en sus enfermedades o en cualquier problema que se les presente. La música, tuvimos la suerte que Pedro Romero nos hiciera una canción, un tema original para el documental, que creo que le dio un sentimiento muy lindo, pero realmente la canción que logró fue una canción para el documental, o sea, se hizo para este proyecto y refleja lo que nosotros queríamos. El documental está contado por diversos personajes que narran sus experiencias de vida. Además, está recreado en escenarios fuera de Cuba, donde se valora nuestra isla hablando de la medicina, de su gente y de la importancia de esta profesión en Cuba. Te decía antes que este es un tema que por esa fecha fue sumamente abordado por todos, y nosotros pretendíamos darle un tono diferente. Entonces el documental tiene un tono más íntimo, ¿no? Intentamos que las personas, que esos médicos, pues hablaran desde lo más profundo de su vida, ¿entiendes? Y que nos contaran no tanto lo que hacen, sino lo que sienten cada día que se enfrentan a situaciones que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Ahí nos encontramos una doctora cubana que llevaba casi un año en una montaña en Honduras, y estaba solita ahí, pobrecita, y nos partió el alma, pero aquella mujer estaba ahí y era como no sé, era como una santa en medio de aquella montaña, y eso para nosotros fue sumamente admirable, eso te llena de orgullo, ¿no? Estoy haciendo lo que se hace en Cuba, hacer una medicina solidaria, hacer una medicina con calidad y calidez y enseñarle al paciente que la salud es un derecho que él tiene, no es una suerte o un privilegio que él tiene, es un derecho que él tiene y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Para formar un modelo de médico humanista, solidario, revolucionario, es integrar al médico a la sociedad, que el médico se sienta comprometido con la sociedad que lo formó. Bueno, yo aprendí a vivir, porque en Cuba hay, ¿cómo se llama?, una fraternidad que aquí uno no encuentra. Y mira, uno se siente muy orgulloso de ser cubano y de que esos médicos, que algunos no eran cubanos, estudiaran en Cuba y se formaran en Cuba, porque todos admiran profundamente a Cuba, a la Revolución Cubana y a los cubanos. O sea, hablan de los cubanos con mucha admiración y con mucho cariño. Eso fue muy lindo. Y fue muy lindo que todos ellos tuvieran o un sello de Che o una estampa de Che en su cartera. O sea, sentir que Che estaba vivo en todos esos lugares fue realmente lo más lindo del documental. Fue lo que nosotros quisimos transmitir en esto. Que están en vía de su libertad. Ya la gente ya no cree, ya la gente te habla de cosas reales. ¿Por qué si en Cuba se muere de hambre, los médicos cubanos vienen a ayudarnos? ¿Por qué si en Cuba se muere de hambre, los deportistas ganan siempre? Son las preguntas más sencillas que puedes encontrar en cualquier recóndito, en lugar recóndito en este país. Todos los días se habla mal de Fidel en la televisión, en las radios, en todo lado. Pero la gente te dice, yo no sé, en la mañana yo estaba escuchando hablar mal de Fidel, pero será tan malo porque nos manda el médico. Bueno, este material se pudo terminar para la fecha que estaba prevista, octubre del año 2007, se estrenó
en Telesur, se exhibió muchas veces, en la televisión cubana también. Eso nos hizo sumamente felices porque logramos el objetivo que teníamos cuando empezamos y nada, ahora estamos soñando con poder hacer un proyecto donde podamos saber qué ha sido de estos médicos 15 años después, si han podido seguir trabajando en esas comunidades y qué ha sido de estos sistemas de salud de estos países donde la izquierda se dio su lugar y ahora volvió de nuevo. Es un proyecto que estamos organizando y soñando y sería muy lindo hacerlo. Juntos conocimos sobre el documental El Horizonte según el Che. Espero que hayan disfrutado de las interioridades que nos dejó su director Misael Porto. Yo soy Jennifer y nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. No faltes.